Hoy te voy a enseñar 5 frases que puedes utilizar para poner límites sin sonar grosera ni sonar a la defensiva y sin sentir que tienes que dar 1000 explicaciones para que la otra persona no se ofenda y te entienda. Si alguna vez te ha costado decir no, yo me apunto, o decir hasta aquí sin sentir culpa o sin que se arme un conflicto, este video es para ti. Te voy a platicar un dato curioso. Los estudios de comunicación asertiva llevan décadas señalando algo que a la mayoría nunca nos enseñaron en la infancia ni en la escuela. Que poner un límite no es un acto de agresión, es un acto de claridad. Y el problema es que casi nadie nos entrena para hacerlo de la manera correcta. A muchas nos enseñaron 2 extremos. O te callas y te aguantas, o explotas y después te sientes culpable. A mí también me ha pasado eso. Pero existe un punto medio y ese punto medio se aprende con frases específicas, con estructura, con práctica y no es un talento con el que nacemos y ya está. Es una habilidad que podemos entrenar como cualquier otra, corazón. Y hay algo más que vale la pena entender antes de empezar. La razón por la que tantas mujeres nos congelamos al momento de poner un límite no es falta de carácter, es falta de vocabulario. Cuando no tienes la frase lista en el momento, el cerebro entra en un modo de improvisación bajo presión y ahí pasa que terminamos cediendo o tal vez sobreexplicándonos o reaccionando de más. Por eso, este video no es sobre teoría, es sobre darte las frases exactas listas para utilizar para que la próxima vez no tengas que improvisar nada. Así que sin más preámbulo, veamos las 5 frases concretas, cada una con una situación distinta para que la próxima vez que necesites poner un límite no te quedes en blanco ni te vayas al extremo de sonar cortante o grosera. Vamos a verlas una por una. Punto número 1. Entiendo tu punto, pero mi respuesta sigue siendo no. Digamos un ejemplo. Problema. Una de las trampas más comunes cuando alguien insiste después de que ya dijiste que no es empezar a dar más y más explicaciones y entre más explicaciones, más munición le das a la otra persona para rebatirte, para encontrar el hueco en el argumento y seguir insistiendo y presionándote. Esta frase que te comento funciona porque valida a la otra persona sin darle una abertura para negociar. Le estás diciendo, te escuché, no te estoy ignorando, pero al mismo tiempo estás cerrando la puerta con firmeza. Es lo que en comunicación asertiva se conoce como la técnica del disco rayado. Repites la postura con calma, sin necesidad de inventar nuevas justificaciones cada vez que te insisten. Y la solución práctica es que cuando alguien retome un tema que ya habías cerrado tú, no empieces de cero explicándote otra vez. Usa, ya lo hablamos y mi postura no ha cambiado. Es corta, es firme y comunica algo clave, que tú no cambias de opinión nada más porque insisten lo suficiente. Imagínate esta situación. Una compañera de trabajo te pide que le cubras un turno por 3ª vez en el mes. Le dices que no puedes y ella responde, ay, pero es que la verdad lo necesito, ayúdame, tú entiendes, ¿no? Ahí es donde la mayoría cae en la trampa de empezar a justificar con 1000 razones que si tiene planes, que si ya la cubriste antes, que si no es justo. Y entre más argumentos das, más terreno le das a la otra persona para que rebata cada punto. En cambio, si simplemente respondes, entiendo que la necesitas, pero mi respuesta sigue siendo no, discúlpame. La conversación se cierra ahí y punto, sin drama y sin que te sientas obligada a defenderte, porque no es tu obligación. O sea, no hay punto. Y esto nos lleva justo al siguiente problema. ¿Qué pasa cuando no es que te insistan, sino que de plano te ignoran o pasan por encima de lo que tú ya dijiste? Frase 2. Ya lo hablamos y mi postura no cambió. Veamos una situación. Hay personas que no insisten en el momento, pero regresan días después con el mismo tema, como si nunca hubieras puesto aquel límite. Y ahí es donde muchas empezamos a dudar y decimos, ay caray, ¿debería de reconsiderarlo? ¿Será que sí debería ayudarle? Esta frase es poderosa porque hace algo específico. Te posiciona como alguien coherente, no como una persona indecisa. Le recuerda a la otra que esto ya se discutió, que no es un tema abierto a debate infinito y que tu palabra tiene peso incluso días después de haberlo dicho.
Y una solución práctica es que cuando alguien retome un tema que ya cerraste, no empieces de cero explicando otra vez. Usa, ya lo hablamos y mi postura no cambió. Así sutilmente, pero muy tajante. Es corta, es firme y comunica algo clave. Que tú no cambias de opinión nada más porque insisten lo suficiente. Por ejemplo, le dijiste a un familiar que no vas a prestarle el dinero que te había pedido por el momento. 2 semanas después, en otra reunión, vuelve a sacar el tema como si nunca le hubieras hablado. Ahí no necesitas repetir toda la explicación que ya le habías dado. Ya lo hablamos y mi postura no cambió. Y si insiste en que las cosas ahora son diferentes, puedes añadir, lo sé y aún así mi respuesta sigue siendo la misma. Sin disculparte, ¿eh? Esa combinación cierra el tema sin necesidad de sonar dura ni de repetir el mismo discurso completo cada vez que alguien decide reabrirlo. Ahora, hay un tipo de situación distinta y es cuando el límite no es sobre uno o algo puntual, sino sobre cómo alguien te está tratando en el momento. Chicas, les recuerdo que realiza laseados con productos libres de formol. El cabello te va a quedar súper lacio, fácil de peinar, sedoso y a mí me encanta porque solamente salgo de bañarme, espero a que se me seque y ya estoy lista para cualquier ocasión. Lo realizo aquí en Ciudad de México, Alcaldía Benito Juárez. Y si quieres agendar tu cita, te dejo el número de WhatsApp en la descripción. Te va a encantar tu nuevo cabello. Continuamos. Frase número 3. Así no voy a seguir con esta conversación. Problema. Cuando alguien te habla en un tono agresivo o sarcástico o empieza a levantar la voz. El instinto de muchas es ignorar ese tono para defenderse y eso casi siempre escala al conflicto. En lugar de resolverlo, esta frase va a cortar el patrón sin necesidad de gritar ni de pelear. Le pones un límite al cómo, no al qué, y le estás diciendo a la otra persona, puedo seguir hablando contigo de esto, pero no en estas condiciones. Así que bájale 2 rayitas a tu tono. Es una forma de recuperar el control de la conversación sin perder la compostura, porque las reinas no perdemos la compostura. Y una solución práctica que te puedo dar es que la próxima vez que sientas que el tono de alguien se está saliendo del control, di con calma, así no voy a seguir con esta conversación, que pasa mucho con la pareja. Y puedes añadir, cuando bajes el tono, seguimos platicando. Porque esto también te da permiso para literalmente retirarte del espacio si es necesario. Sin sentir que estás huyendo. No permitas que nadie te grite, ni siquiera que levante el tono de la voz, por favor. Piensa en una discusión donde tu pareja o un amigo empiezan a alzar la voz y a usar un tono sarcástico. Lo natural sería igualar ese tono, responder con el mismo filo. Pero si en cambio tú dices con voz baja y firme pero calmada, así no voy a seguir con esta conversación. Cuando bajes el tono, seguimos platicando. Y te retiras un momento si te hace falta. Algo interesante pasa porque le quitas la gasolina al conflicto. No hay pelea si solo una persona está dispuesta a pelear y esto conecta con algo que muchas veces nos cuesta todavía más, poner límites no con extraños o compañeros de trabajo, sino con la gente que más queremos. Y antes de continuar con las últimas 2 frases, si este video te está sirviendo, sígueme también en Instagram, ahí subo contenido todas las semanas sobre comunicación asertiva, vocabulario, elegancia y también desarrollo personal. El link te lo dejo en la descripción de mi perfil. Frase 4. Te quiero y aún así necesito decirte no. Veamos la situación. Por ejemplo, con la familia o con la pareja, poner límites se siente distinto y por supuesto es más difícil porque decir no se interpreta como falta de amor o falta de compromiso. Pero no, corazón, te estás priorizando tú y simplemente decidiste que no. Y nos ponen caritas tristes y todo y muchas veces terminamos cediendo por el cariño que hay. Aunque nos cueste porque no queremos vernos frías o desinteresadas y queremos demostrar nuestro amor. Pero déjame decirte algo, esta frase resuelve exactamente ese miedo porque une 2 cosas que muchas veces creemos que son opuestas. Si el cariño y el límite le están diciendo a la otra persona en la misma oración,
Esto no cambia lo que siento por ti y aún así no lo voy a hacer. Separar el afecto del límite es lo que hace que esta frase se sienta cálida y firme al mismo tiempo. Úsala con quien quieras, me parece una frase muy educada y bonita. Te quiero y aún así necesito decirte que no a esto. Vas a notar que el y aún así hace toda la diferencia frente a un pero, porque el pero tiende a sonar como si estuvieras cancelando lo primero que dijiste, mientras que el aún así deja las dos cosas como verdaderas al mismo tiempo. Por ejemplo, tu mamá te pide que canceles un plan importante para ti porque necesita que la acompañes a algo que podría esperar. Sientes la presión de ceder porque se trata de tu mamá y la quieres, la amas. Ahí, en lugar de sentirte partida entre el amor y tu límite, puedes decir: te quiero, mamita, y aún así hoy no voy a poder cancelar mis planes. No estás eligiendo entre amarla y respetarla, estás haciendo las dos cosas al mismo tiempo en la misma frase. Y por último, hay una situación que nos pasa a todas seguramente, sí, déjenmelo aquí en los comentarios. Cuando alguien ya cruza la línea y necesitas ponerle un alto definitivo, ahí sí no hay una negociación. Y aquí pasamos a la frase número 5. Esto ya no es negociable. Problema: hay límites que ya intentaste poner de forma suave muchas veces con otra persona y simplemente no los respeta. Ahí ya no se trata de explicar mejor, se trata de ser clara de una vez por todas y firme y contundente. Esta frase es la más contundente de las 5 y está pensada para usarse cuando ya diste suficientes oportunidades. No busca convencer a nadie, busca informar. Es la diferencia entre pedir algo y establecer un límite real. Cuando tú le dices a alguien: ¿sabes qué? Esto ya no es negociable, automáticamente dejas de estar en modo negociación y pasas a modo decisión. La solución práctica es que puedes guardarla para estos momentos donde ya lo intentaste con amabilidad y varias veces y no funcionó, porque hay personas que sí se pasan, la verdad. Esto para mí ya no es negociable y no necesitas gritar, no necesitas repetirla 20 veces. Dicha una vez con calma y sostenida con tus acciones después, es más poderosa que cualquier explicación larga. Déjate de eso. No te desgastes, corazón. Un ejemplo claro de esto. Digamos, llevas meses pidiéndole a alguien que no llegue sin avisar a tu casa, ¿no? Y aún así sigue apareciendo cuando quiere. Ya le pediste con amabilidad, ya lo explicaste, ya diste el beneficio de la duda. Ahí ya no toca pedir de nuevo, toca declarar. Esto para mí ya no es negociable. Si llegas sin avisar, no te voy a abrir. De verdad. Y lo más importante es que la frase solamente va a tener fuerza si la sostienes con tus acciones después. Una frase sin consecuencia real, tarde o temprano, deja de tener peso para la otra persona. Y un error muy común antes de terminar, antes de cerrar con este capítulo, quiero mencionarte algo que veo muchísimo. No arruines estas frases agregándole un perdón, por favor, te lo suplico, o un no sé si, pero, o antes de decirlas, cuando le pones una disculpa por delante a un límite, le mandas a tu cerebro y al de la otra persona el mensaje de que estás haciendo algo malo, y la verdad es que no te desgastes, tú tienes tus propios problemas, y cuando en realidad solamente estás siendo honesta, o sea, no puedes o no quieres en ese momento. Debes de ser práctica, no tienes que meterte en rollos que no te corresponden, ni modo, a veces nos toca ser frías. Entonces, mira, ya a mí me ha pasado, y cuando dejas abierta la puerta de que tal vez en otro momento, o a ver, déjame pensarlo, mira, la verdad es que al final le vas a terminar diciendo que no a esa persona, pero tú te vas a estar desgastando pensando: es que, ¿qué le voy a decir? Es que, ay, me va a marcar, es que tu cerebro va a estar ocupado en esa cosita que ahí está merodeándote la cabeza en lugar de estar ocupada en tus cosas. Si le vas a decir que sí a una persona, está perfecto, díselo en ese momento. Si le vas a decir que no, es no y punto, y ya, te olvidas, o sea, le dices no y punto, y no te quedes con que, ay, es que soy mala. A mí también me ha pasado muchas veces, pero también he aprendido a decir que no y se siente bien, o sea, no por mala onda, simplemente no y te olvidas. O sea, no dejes la puerta entreabierta, por favor. Practica decir estas frases sin anteponer el perdón, porque no estás haciendo nada malo. Simplemente un no es un no y punto. No tienes por qué dar explicaciones.
Otro error común es guardarte el límite hasta que ya no aguantas más y entonces lo que vas a decir sale con enojo acumulado en vez de que solamente digas alguna de estas frases claras y calmadas. Entre más pronto pongas el límite, con menos carga emocional sale y más fácil es que la otra persona lo reciba sin ponerse a la defensiva también. Y aquí quiero dejarte algo para que te lo lleves. Poner un límite no te hace una persona difícil, te hace una persona clara. Y la claridad, aunque a veces incómoda, siempre se respeta más que el silencio que después se convierte en resentimiento. Pero a ver, hagamos un recuento para que nos llevemos esto interiorizado. Vamos a repasar rápido las 5 frases de hoy. Entiendo tu punto, pero mi respuesta sigue siendo no. Esta frase te la recomiendo para cuando insisten en el momento. 2. Ya lo hablamos y mi postura no cambió. Para cuando retoman un tema que tú ya habías cerrado. 3. Así no voy a seguir con esta conversación y esta la puedes utilizar para cuando el tono se sale de control. 4. Te quiero y aún así necesito decir que no. Esta la puedes utilizar para poner límites con las personas que más amas. 5. Esto para mí ya no es negociable y la puedes utilizar para cuando ya diste suficientes oportunidades. Guárdate este video y la próxima vez que necesites poner un límite ya sabes exactamente qué decir. Nos vemos en el siguiente video. Te mando muchas bendiciones, muchos besitos y nos vemos muy pronto. Chao.